La cotornicultura es una rama de la avicultura, cuya finalidad es la de criar, mejorar y fomentar la producción de codornices para aprovechar sus productos, huevos, carne, codornaza, entre otros. Este tipo de explotación ha tenido en los últimos años un gran auge, mostrando unas perspectivas amplias de comercialización e industrialización, en particular de variedades como japónica, coreana, faraona y la soto, entre otras. Son de gran interés zootécnico por sus características de precocidad y alta postura. Para mejorar la productividad del sector se debe realizar una excelente planificación y sobre todo un estricto control de las prácticas de manejo, cuidando los factores que intervienen en la producción, como son la nutrición, el manejo, la sanidad y, según el fin productivo, la raza seleccionada. Todo esto para lograr una producción satisfactoria que le permita al productor competir en precio y calidad, además de obtener una alta rentabilidad al final de cada ciclo. Otro factor muy importante para el desarrollo adecuado de la cotornicultura es el confort del ave. Para lograrlo se debe tener en cuenta la ubicación y el diseño del galpón, con el fin de manejar de la forma más adecuada el hábitat del ave, variables a las que es muy sensible. Para la producción de codorniz, lo primero que se debe tener en cuenta es el terreno. Normalmente debe ser sobre un terreno plano. Ya seguiría la cuestión de las instalaciones, que debe de ser, es recomendable que sea en material. Un material que sean bloques a una altura de unos 50 centímetros. El piso debe ser en cemento con una leve inclinación para cuando se lave pueda rodar el agua y así tengamos una limpieza más efectiva. Adicionalmente, se recomienda no subir los ladrillos a más de 40 centímetros, pues dicha estructura se complementa con mallas y cortinas, obteniendo un galpón más económico. El techo, lo aconsejable es que vaya en Eternit, o hay otro tipo de tejas plásticas más livianas que son mucho más favorables, y en este aspecto pues tendríamos que mirar también lo de la madera, que tendría que ser una madera más liviana, porque en teja de Eternit pues sale mucho más costosa por el peso. Si se clasifican las instalaciones por etapas de crecimiento del animal, hay que estar atentos a los requerimientos. Por ejemplo, en la primera edad, que va desde el primer día hasta el día 15, su criadero debe ser en madera con piso en viruta para proporcionar mayor temperatura a la codorniz. Posterior al 15º día hasta el 30, sus encasetamientos son círculos redondos y es controlada la temperatura del animal en menor proporción, pues el plumaje de las aves está más desarrollado y por lo tanto su resistencia a los cambios ambientales. A partir de los 30 días son direccionados a los galpones tradicionales, los cuales se denominan baterías o módulos que pueden ser de 5 jaulas. El área que se debe tener en cuenta por módulo es de 1 metro por 90, que tiene capacidad de entre 150 y 200 codornices. Las especies que se han explotado comercialmente en Colombia son Cuturnis coturnis. Es la codorniz salvaje que anida en Europa y Asia y emigra en invierno a África, Arabia e India. Se trata de la codorniz citada en los textos bíblicos como el maná del pueblo hebreo. Esta ave es destinada a la producción de carne por su mayor peso corporal.
Cothurnis japonica. Es la codorniz japonesa que anida en la isla de Sakhalin y en el archipiélago del Japón, además de emigrar a Siam, Indochina y Taiwán. En el siglo XIX fue introducida en Europa y Estados Unidos como decoración e investigación y poco tiempo después se acrecentó su importancia en la industria avícola. Esta ave es destinada a la producción de huevos por su alta productividad y multiplicación. Profundicemos en algunas especies productoras de huevos. Nuestro país, como la resistencia al trópico bajo, gran habilidad de pastoreo y buena resistencia a enfermedades e insectos. Es una raza relativamente nueva en nuestro territorio. TV Agro, apoyando la ganadería colombiana. TV Agro, te acerca al campo. Existen diferentes tipos de codornices. La que nosotros conocemos más en el mercado y la que se acomoda para la postura es la japónica. Hay otras que son la blanca inglesa, la tuxedo y la manchuria. Esta codorniz es la que nosotros denominamos la japónica. Es la que utilizamos todos comercialmente y la que más alto índice de postura tiene. Esta codorniz es la que nosotros llamamos la blanca inglesa. Es una codorniz que también tiene alta postura, pero no existe mucho en el mercado. Es una mutación de la codorniz japonesa que es blanca con ligeras pintas negras. Al ser una mutación y por la mucha consanguinidad que ha tenido, con el fin de fijar los caracteres, es un animal más delicado que los demás. No obstante, a lo anterior se cría perfectamente. Existen varios tipos de explotación. Uno es el que tiene que ver con la venta de huevo comercial y otro es una explotación mixta, que va el huevo comercial y va la venta de codornices. El ciclo de la postura de las codornices es de 1 año, con una producción promedio de 300 huevos. Al cabo de este tiempo, las aves deben ser eliminadas de la explotación. La diferenciación sexual se puede hacer desde el primer día, pero implica un proceso más complejo, lo cual hay que hacer un curso y tardaría más o menos por ahí unos 8 días. Fuera de eso hay que tener cantidad suficiente de hembras y machos, por lo menos unos 8.000 animales para tener una práctica ya adecuada. Eso nosotros lo hacemos en nuestras instalaciones. Normalmente el que utiliza las personas son a los 17 días y esto se hace por el color del plumaje. Normalmente la hembra es de un color mucho más claro, color beige, como podemos observar en esta codorniz. Y el macho es de un color rojizo, color ladrillo. Acá se ve perfectamente la diferenciación en el plumaje, la hembra y el macho. El macho a los 60 días tiene una protuberancia de color rojo, que es la glándula paragenital, que esa la venía a mostrar cuando adquiere su madurez sexual. Si le hacemos una leve presión, vamos a observar que le sale el semen al macho. Otra diferenciación que podemos hacer con el macho es que a partir de los 60-70 días él emite un canto, como el que estamos escuchando en este momento. En cuanto al alojamiento de las hembras, se recomienda tener grupos de 30 o 40 en cada piso de batería, con el piso inclinado hacia el frente para facilitar la recolección de los huevos. El proceso de recolección se debe llevar a cabo en 2 ciclos,
uno en la mañana y otro en la tarde, ya que los animales tienen horas diferentes de postura. Una vez recogido, se debe hacer una selección, eliminando aquellos que presenten roturas. Clasificación del huevo fértil de codorniz. Lo esencial es que el huevo de codorniz no pase de 7 días, que tenga buena pigmentación, que no sea puntudo, ni redondo, ni pequeño, ni blanco, ni café, que no esté toteado. Los otros huevos sirven para venderse como consumo. El huevo fértil se debe recolectar con la punta hacia abajo, con la finalidad de que el embrión se desarrolle perfectamente y no se adhiera a la cáscara. Por lo tanto, su cámara de aire queda ubicada en la punta de arriba. Dichos huevos son direccionados a incubación. La incubación dura 17 días, iniciándose el pico de los huevos el día 14. TV Agro te acerca al campo. El campo despierta con TV Agro. TV Agro, 24 horas con lo mejor del campo. Vamos a hablar sobre el proceso de la incubación. Para tener una buena incubación debemos de prender la incubadora con 3 horas de anticipación. Que la temperatura esté entre 98 y 100 grados Fahrenheit. Cuando ya esté en esa temperatura, metemos los huevos. Al meter los huevos, la temperatura baja, pero después de 2 horas coge su temperatura máxima, que debe ser de 100. En el proceso de incubación, los huevos deben dejarse estáticos durante 2 días y posterior a dicho tiempo inicia el volteo automático cada 3 horas para que la membrana no se pegue de la cáscara. Este volteo se da por un tiempo de 15 días. Posterior a este tiempo vuelve a su estado estático y se dirige a la nacedora al día 17. A los 17 días ya empiezan a nacer, se dejan durante 24 horas que se sequen para luego pasarlos a una nacedora donde se les va a echar comidita y agua para ellos ya poderse hidratar. Las codornices, por ser animales muy precoces y de alto rendimiento productivo, carne y huevos, necesitan un alimento que sea rico en proteínas, más del 22%. Es fácil encontrar este tipo de alimento en las productoras de alimento concentrado. Esto se da según el tipo y la edad del ave, con consumo promedio de 20 a 23 gramos. Su presentación es en granulados pequeños y de harina. Es de vital importancia mantener un programa de alimentación adecuado, dar a las aves una dieta alimenticia sana, económica, bien equilibrada y que reúna las necesidades según edad. Los fines que busca la explotación se traducirán siempre en una ganancia positiva. Durante las 3 primeras semanas se complementa su alimentación a base de cuidado especial, añadiendo vigorizantes al agua. Pueden ser criados bajo lámparas o directamente en criaderos. Se clasifican por días de nacido en círculos o en galpones. Acá tenemos alojadas las codornices de un día. Cuando se sacan de la incubadora vienen para este recinto. Es lo que llamamos nosotros los cotupollos, de 1 a 15 días.
Normalmente tiene que ser un lugar muy bien ventilado, porque el estiércol produce mucho amoníaco y este produce anhídrido carbónico, que es un gas más pesado que el aire y ocupa las partes más bajas. Esto ocurre con mucha frecuencia, las mortalidades se dan por esa situación, de ahí la importancia de tener una buena ventilación. Los círculos para encerramiento de las codornices pequeñas son usuales en piso. Se utilizan bombillas infrarrojas para los primeros 21 días. El piso se cubre con cáscaras de arroz o acerrín. Se debe tener especial cuidado para evitar corrientes de aire. No se debe olvidar que los polluelos deben tener a su disposición alimento durante todo el tiempo y el agua se debe cambiar diariamente. Se debe considerar normal una mortalidad que ronde al 10%, sobre todo en la primera semana, ya que los primeros 4 días estos deben acostumbrarse a la comida artificial. En el galpón de levante permanecen los pollos de codorniz hasta el día 30 de nacido y comienza nuevamente el ciclo. La bioseguridad de una granja coturnícola debe contemplar 4 factores: aislamiento de codornices externas, control de vehículos y personas, además de programas de higiene. El manejo de la bioseguridad en una empresa cotornícola empieza con el aislamiento. Cuando se traen codornices de otras granjas debemos ponerlas en cuarentena para mirar su estado de salud. Cuando ya estamos seguros de que su estado inmune y su sistema de salud está bien, las podemos reunir con otras codornices que ya tenemos en nuestros galpones. Como el segundo punto tenemos el control de personas y de vehículos. Al ingreso a la granja, los vehículos deben pasar por un proceso de esparcimiento de glutaraldehído por medio de una cacorra que realiza el mayordomo. El control de personas es fundamental dentro de los galpones. Las personas que entran a los galpones deben ser máximo 3 y realizar los movimientos más suaves y los menos ruidos posibles para evitar el estrés de las codornices, lo que va a producir una baja en la producción. TV Agro te acerca al campo. El campo despierta con TV Agro. Existen muchas especies de peces ornamentales clasificadas en 2 grupos, pasivos y agresivos. Los pasivos son aquellas especies que pueden convivir entre sí. Una de ellas es la bailarina. Este hermoso pez puede llegar a medir desde 2 hasta 12 o 20 centímetros. Posee una larga cola y por lo general este pez es blanco con rojo y naranja con pintas. TV Agro, un mundo de colores. Como tercer punto tenemos los programas de higiene. Estos consisten en sacar el estiércol 2 veces a la semana de los galpones, ya que esto me va a disminuir la producción de amonio y el contenido de amonio dentro del galpón, que es una gran fuente de mortalidad para los animales pequeños y media para los animales grandes. Fuera de eso deben hacerse una limpieza en el galpón en seco. Esta limpieza consiste en barrer todos los residuos que quedan de las codornices y debe hacerse en seco y luego aplicar un desinfectante que es el peróxido de monoperisulfato de potasio, que es un desinfectante que me va a bajar la carga viral.
Como cuarto punto tenemos los programas sanitarios que se manejan en el agua. El agua debe tener 5 partes por millón de cloro, además de que esporádicamente le agregamos multivitamínicos para aumentar el sistema inmune de las codornices. Y por último se maneja las plagas y los roedores, que es un punto muy importante para evitar la contaminación de concentrados, ya que estas van a consumirse el concentrado de las codornices y dejan residuos que pueden ser muy contaminantes para estas, además de que son grandes consumidoras de huevo de codorniz, lo que afecta a nuestra producción. El estiércol de la codorniz, llamado codornaza, puede ser utilizado como abono orgánico, alimentación para rumiantes y alimentación para peces. La codornaza posee una mayor proporción de nitrógeno que el estiércol de ganado vacuno, bovino o porcino. Además, contiene el 50% de los nutrientes del alimento consumido por las codornices. El éxito de su comercialización está en garantizar que el 100% sea pura, es decir, que no contenga ningún tipo de sustancia química. Limpieza de los galpones. Se debe hacer mínimo 2 veces en la semana. Se debe sacar el cartonplast. Nosotros normalmente llevamos una carreta y ahí limpiamos el cartonplast, metemos el estiércol en la carreta y ya nos venimos para los siguientes puntos. Tenemos una parte donde almacenamos el estiércol. Luego tenemos una terraza y cuando está haciendo calor lo ponemos a secar y le echamos cal. Después de que el estiércol esté seco, ya lo empacamos en bultos de aproximadamente unos 40 kilos. Se puede afirmar que la explotación de estas aves es un sector creciente, ya que se presenta como una alternativa comercial con grandes beneficios y costos bajos. El presupuesto o costos de producción varían de acuerdo al tipo de explotación a manejar, dependiendo de los requerimientos del mercado, la capacidad del cotornicultor para invertir en dicha explotación y de acuerdo a la ubicación donde se realizará el proyecto. En países de la zona sudamericana, este tipo de explotaciones está teniendo un gran auge debido a las grandes posibilidades climatológicas que posee. Así, países como Colombia o Argentina han multiplicado sus producciones en pequeños espacios de tiempo. Una codorniz consume aproximadamente 18 gramos de concentrado en la edad adulta. El bulto de 40 kilos cuesta aproximadamente entre 52 y 53 mil pesos. Y comercialmente la caja por 24 unidades se vende aproximadamente entre 2.000 y 2.500 pesos, dependiendo la época. A esto tiene un valor agregado también que es el estiércol, porque el abono lo podemos utilizar en las fincas o se puede también vender, que es otro valor agregado que le podríamos dar al negocio de las codornices. Los huevos son muy apreciados por sus bajos contenidos en colesterol y por su alto índice proteico. El mercado está direccionado a cadenas de supermercado, menudeo y comidas rápidas. Además, se pueden disfrutar fritos, acompañantes de ensalada y como platos fríos. Los consumidores potenciales normalmente son restaurantes, casas de banquete, negocios de comida rápida, hoteles, clubes sociales. Ya las amas de casa la están utilizando mucho en las loncheras de los niños, 4 o 5 huevos, porque esto les ayuda mucho para la nutrición.